Hay ideas, conceptos, pensamientos que tenemos en nuestra cabeza y que si uno preguntara, yo creo que están en la mayoría del pensamiento de las personas como que es verdad, pero de pronto en la práctica no se viven tanto. Si usted le preguntara a las personas, si saliera en general a la calle y le dijera como, ¿y usted quién cree que creó todo lo que existe? ¿Qué nos dirían las personas en un gran porcentaje? No todos, pero ¿qué diría la mayoría de las personas? En Colombia, por lo menos. Bueno, que existe un Dios y que Él creó todo. No es un pensamiento trivial, pero la realidad es que si Dios creó todo, lo que eso significa es que yo me hago responsable delante de ese Dios. Luego no solo es decirlo, sino también la forma en la que vivo, pues demuestra que yo creo en un Dios, ¿cierto? Jesucristo lo dijo de una manera un poco más fuerte, dice, ¿y por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque es un concepto un poquito más pesado. Una cosa es que yo diga hay un Dios y otra cosa es que yo diga hay un Señor, porque el concepto de Señor está relacionado con la autoridad, con el dominio. Y si Él es Señor, luego ¿yo qué soy? Su servidor. Si Él es el Señor, Él es el que manda. Luego ¿yo qué hago? Caso, ¿cierto? Yo hago caso. Si Él domina sobre todo, si Él tiene el dominio sobre lo creado, pues yo disfruto de ese dominio. Si Él es el proveedor, porque usted siente a veces envidia de lo que tiene el otro, o si Él es el proveedor porque usted cree o se molesta cuando su esposa le dice como deme para el almuerzo. En Latinoamérica creemos que nuestra cultura es un poquito más machista, por así decirlo, entonces creemos que el hombre es el proveedor. Y en todo caso no está mal porque el hombre tiene una responsabilidad, pero no nos digamos mentiras, el proveedor final es Dios. Y quiero que hablemos de tres conceptos. Vamos a continuar con nuestra serie de mayordomía, de administración. Creemos que por lo que dice Lucas capítulo 16, nosotros tenemos que crecer en la administración. En resumen, Jesucristo habló mucho sobre el amor, la Biblia habla mucho sobre la oración. Pero en porcentaje la Biblia habla más sobre la administración del dinero que sobre la oración y el amor. Recuerda lo que decía Lucas capítulo 16, si me pueden ayudar ahí en pantalla, verso 11, será el verso clave y si quiere un verso para memorizar en esta mañana, ahí está en pantalla. Lucas 16, verso 11. Por tanto, está hablando Jesús, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y lo que decíamos en reuniones pasadas es esto, la forma en la que utilizas tu dinero habla más de tu madurez espiritual que lo que digas hacer. La forma en la que inviertes tu dinero, la forma en la que gastas tu dinero, la forma en la que utilizas tu dinero habla de tu madurez espiritual. Más duro que cuando gritas cantando, más duro que cuando te la pasas orando. Porque donde esté tu tiempo y tu dinero, ahí está tu corazón. Donde esté tu tiempo y tu dinero, ahí está tu Dios. Esa es la realidad. Entonces una pregunta en esta mañana, a partir de Lucas 16, 11 es, ¿quién es Dios para ti? Y puede que tú digas, no, pues es mi creador, es mi Señor, es mi proveedor. Muy bien, ¿y gastas tu dinero y tu tiempo de esa manera? Es decir, cuando hablamos de tema de dinero, alguien decía, es ese nervio que va desde el bolsillo hasta la cabeza y nos duele, ¿no? Como que todo está calmado, pero cuando ya alguien habla de dinero es como, espera un segundo, porque le entrego a Dios todo, pero la parte mía es la administración. En alguna época, ¿se acuerdan de la cruzada? No digo que estaba bien, pero en alguna época cuando la Inquisición contrataba soldados, contrataba inconversos para que les ayudaran en las cruzadas, ¿saben qué hacían estos inconversos? Los bautizaban para que pudieran hacer parte de la Inquisición. Entonces era como, listo, usted va a servir de ahora en adelante a Jesús y la iglesia, en teoría. ¿Y sabe qué hacían ellos? Sacaban la espada y la dejaban por fuera. ¿Sabe qué significaba eso? Yo me entrego por completo a Dios, pero una parte no le voy a entregar. Él no va a manejar mi espada. Es como diciendo, le voy a entregar al Señor una parte de mi vida, pero la espada no se la entrego. Lucas 16, lo que está diciendo en esa línea de pensamiento es algo similar. Dios no será Señor y Dios no te confiará lo verdadero si no eres capaz de entregarle las riquezas injustas, porque la forma en la que administras tu dinero es la muestra de qué tanto le estás entregando
a Dios. Es decir, puede ser que tú vengas y digas, sí, Señor, te entrego todo, pero la administración de mi dinero no. ¿Por qué creemos? Pues que eso me corresponde a mí. Entonces creo que esas definiciones y ese entendimiento de cuál es la parte de Dios y cuál es la parte mía es necesaria para que podamos fluir. ¿Por qué? Porque fluir correctamente hacia lo que Dios quiere. Porque muchas veces hacemos o creemos hacer lo que Dios le toca y esperamos que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros. Ese es un principio de inmadurez. Esperar que Dios haga lo que me toca a mí o tratar de hacer lo que solo Dios puede hacer. Por eso queremos meditar en las Escrituras y a partir de ellas sacar nuestra forma de entender el universo. Eso se llama cosmovisión, la forma en la que debemos vivir. Traigo algunos pasajes que nos van a ayudar a definir cuál es el rol de Dios, es lo que vamos a estar viendo hoy, y la próxima semana estar viendo cuál es la parte que nos toca a nosotros respecto a la administración y las finanzas. ¿Les parece? Entonces hoy vemos el rol de Dios, su responsabilidad, y en 8 días vemos que me toca hacer a mí. Muy bien. Primer pasaje para que vayamos entrando entonces en materia sobre qué hace Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12. Si lo tiene, búsquelo ahí en su Biblia. Primera de Crónicas 29, verso 11 y verso 12. Si no lo tiene, está ahí en pantalla. Vamos a leerlo. En el contexto está hablando David. En el contexto, el templo acaba de ser o empieza la edificación del templo. David va a morir. Recuerden que cuando una persona está muriendo, sus últimas palabras, sus oraciones son claves. Y aquí David muriendo, entregándole a Salomón su hijo la construcción del templo. Y hace una oración a Dios y dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas soberano sobre todo. 3 características que está hablando David de Dios en ese pasaje, vamos a ver en esta mañana. Verso 11, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que, estoy leyendo una traducción viviente, como el que está sobre todas las cosas. La riqueza y el honor provienen solamente de ti, porque tú gobiernas todo, el poder y fuerza están en tu mano, y a tu criterio la gente se engrandece y cobra fuerza. Primera característica de Dios y ¿qué le corresponde a Dios? Según ese pasaje, ¿usted qué diría? ¿Cuál es el rol de Dios? ¿Dios es quién? Él gobierna, lo vamos a estar viendo. Entonces, el gobierno es de Dios. ¿Qué más? Es el dueño. Dios es el dueño de todo. ¿Y una tercera? Dios es el proveedor. Entonces, ¿cuál es la parte de Dios? La parte de Dios tiene que ver con 3 cosas. La primera, Dios es el dueño de todo. La segunda, Dios controla o gobierna todo. Y la tercera, Dios es el proveedor de todo. Vamos a mirar algunos pasajes alrededor de eso. ¿Qué le parece esa oración? Estábamos estudiando ayer con el equipo de alabanza el contexto de ese pasaje y estábamos tratando de hacer las cuentas de cuánto dinero invirtió David en el templo y las cifras en oro y en plata. La plata ni siquiera se contaba, ni el cobre, pero las cifras nos estaban dando más de 42 billones de dólares al precio actual. Más o menos fue la inversión de lo que David invirtió en el templo de Dios. ¿Poquita o harta plata? Más o menos 42 billones era lo que a la plata actual. Para que usted le dé 42 billones a la construcción de un templo, ¿qué se requiere? Primero, que usted sea buen administrador, porque no cualquiera va a tener 42 billones, ¿cierto? Si a veces usted ve su cuenta más, usted dice, no, ahora sí nos vamos a dar los gusticos. Pero este no se dio los gusticos, sino que Dios lo prosperaba. ¿Qué más se requiere? Usted requiere amar a Dios y como lo ama, guarda la palabra de Él. ¿Qué más se requiere? Entender quién es el dueño.
¿cierto? Usted y yo a veces estamos en este lugar y usted dice, bueno, ya me estoy ganando, no sé, ¿cuánto quedó el mínimo? 2, son temas álgidos esta semana. Eh, no, no, 2, 2, 2 millones con el subsidio. Es harta plata, ¿no? Entonces para una empresa será casi 2.800.000, casi 3 millones de pesos ahí en esa nómina. Y usted ya se gana 2 que lo recibe. Entonces usted dice, bueno, entonces ya voy a ofrendar y mi base va a ser el diezmo, voy a dar 200. ¿Le duele? Y usted dice, de pronto no, otra persona dice, no, espera un segundo, pues ya sacar 200 y con esto, y supongamos que le va bien y le suben el sueldo y usted ya se gana 4, usted dice, voy a sacar 400, ¿le empieza a doler? Y usted dice, no, pues si ya me gano 400, si usted no ha sido capaz de ofrendar con lo poquito, lo mucho le va a doler peor. Supongamos que le pagan ahora el integral, que quedan 23 millones y su ofrenda, solo estoy hablando de la base, ya son 2.300.000. ¿Le duele? Y usted dice, bueno, eso ya es mucha plata. Si no ha sido fiel, y es el pasaje que estábamos viendo, si usted no es capaz de ser fiel con lo poco que tiene, porque Dios habría de confiarle más también. Y no damos para que Dios nos dé más. Pero la realidad es que el que es fiel en lo poco, dice Mateo capítulo 25, lo será en lo mucho. Más o menos 42 billones de dólares invierte David. ¿Harto o poquito? Yo creo que ese número ni siquiera lo alcanzamos a entender nosotros, pero era lo que significaba para David el reino de Dios. Y por eso la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Dios no tiene problema con prosperarnos. No, yo sé que muchas veces hemos oído, claro, las malas cosas de la prosperidad, y el evangelio de la prosperidad no existe, es una herramienta demoníaca para atraer personas, pero eso no significa que Dios no pueda prosperar. Dios puede darle riquezas, fama, poder al que quiera, pero en el reino le dará al que sea fiel administrador. Entonces, algunos pasajes hablando alrededor de ese concepto de que Dios es el dueño de todo. Acompáñenme al Salmo 24, verso 1. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Si no aprendió nada más de esta mañana, lleves este primer principio de administración. De Jehová, del Señor, de Yahvé, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién? Dios. ¿Quién es el dueño de la chaqueta que tienes puesta? ¿Quién es el dueño del carro? ¿Quién es el dueño de la cuenta de ahorros? ¿Quién es el dueño de todo? Y entonces la siguiente pregunta obligada es, ¿y si Él es el dueño, tú qué vienes a hacer? Un administrador, un mayordomo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Como que listo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y de los que en él habitan. Si del Señor es la tierra, su plenitud y todo lo que Él tiene, y Él es el dueño de todo, hablemos de finanzas y hablemos de el último salario en diciembre. ¿Quién lo gastó? ¿Cómo se invirtió? ¿El Señor o tú? ¿Cómo hago para saber si lo gasté yo o lo gastó el Señor? ¿Qué diríamos? Algunos tips. ¿Cómo lo vemos? Que antes de hacer cualquier compra o hacer cualquier inversión, ¿qué hago? ¿Orar para qué? Para discernir lo que qué. Claro, porque miren lo que está pasando. Este pasaje nos dice que no es como que usted se gana una plata y usted da una ofrenda. Supongamos que usted es juicioso y usted ofrenda el 10%, que dicho sea de paso, me ha escuchado repetirlo varias veces. El diezmo era una medida en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es todo, pero uno puede comenzar diciendo, listo, voy a ofrendar esta parte. Entonces usted dice, me gané mis 2 millones y entonces saqué 200, ofrendé y di estos 200. Entonces listo, este 1.800.000 que me queda, pues lo gasto como yo quiera, ¿sí? Supongamos que en medio de eso, usted dice, bueno, no me puedo quedar en Anapoima, sino que voy a necesitar que alguien me administre mi finca. Y usted lo contrata y dice, bueno, quiero que una vez por semana venga y limpie la piscina, una vez por semana limpien adentro, recojan las matas, la maleza, etcétera, porque pues yo no voy a estar viniendo, pero a usted le voy a pagar un salario juicioso, ¿vale? Pasa el tiempo y cuando usted regresa a los 3 meses, vio que empezó a crecer la maleza en su finca.
y usted ve que la piscina está llena de lava, de moho por encima, como con mosquitos y hay un animal muerto ahí. Y entonces usted dice, bueno, como esto es de Dios, pues Dios verá, ¿cierto? Usted se tranquiliza con eso. ¿Qué es lo siguiente que usted hace? Usted llama al mayordomo y le dice, oiga, dé cuenta de su mayordomía. Y entonces usted lo llama, usted le dice, da cuenta de tu mayordomía, y entonces él se levanta a 11 de la mañana y está en pantaloneta y dice, no, qué pena, que es que fue, que no me ha quedado tiempo esta semana. ¿Y usted qué le dice? ¿Qué le diría a usted? Me está robando, no sé qué palabras usaría porque pues es como hicimos un trato, no está bien. Y él dice, no, yo le ruego, por favor, no, en serio, deme la última oportunidad. Y usted dice, bueno, a darle la última oportunidad, pero yo veré. Y así pasa el tiempo, al fin y al cabo pues ahí empieza a hacer el aseo y usted se va y le salen viajes y usted regresa al año. Y cuando usted regresa al año, usted ve todo limpio, hermoso, solo que la habitación principal el mayordomo pues se la tomó. Ya no está durmiendo en la casa de la habitación, sino en la principal. Y usted le dijo, Pablo, si es tan abusivo como... Y entonces usted le llama al orden y le dice, no, da cuenta de tu mayordomía, ¿qué está pasando? O sea, usted se tomó atribuciones que no le corresponden. Y el mayordomo ya en otro tono le dice, ¿de qué estamos hablando? No, pues que me entregue mi cuarto. No, no, es que esta finca me pertenece a mí. Por derecho legal, como usted dejó esto abandonado, ahora esto es mío. ¿Y usted cómo se siente? Engañado, traicionado, como es tan abusivo, pues lo voy a demandar y usted no sabe con quién se metió, bueno, no sé, ¿cierto? Y genera indignación, siente usted eso ahí en su corazón. Uy. Bueno, la realidad es que con Dios sucede exactamente lo mismo. Dios nos ha entregado todo a administrar, a cuidar. Y a veces Dios dice, bueno, muy bien, ya no quiero solo ese 10, quiero que ahora ofrendes esto, quiero que ahora hagas esto. Y nosotros le decimos, ¿de qué estamos hablando? No, Señor, porque tu parte es esta, mi parte es esta. Entonces en la cabeza sabemos que el Señor es la tierra y su plenitud, pero en la práctica no es Señor, sino es ¿qué? Un amigo, alguien con buenas intenciones. Y aquí es donde empieza a hacer la diferencia entre un discípulo de Cristo, alguien que ha madurado y ha entendido el rol de Dios y su rol y la forma en la que lo lleva a la práctica. Jesús lo dijo más fuerte. ¿Por qué me llaman Señor? Porque el que es Señor es dueño de todo y no hacen lo que yo les digo. Y esto se aplica ya no solo para las finanzas, la forma en la que administras tus energías, la forma en la que administras sí tus recursos, pero tus dones, pero tus talentos, pero tus habilidades. Muchos de nosotros decimos, no, pero es que yo me hice a pulso. ¿Has escuchado esa? No, pues que a mí lo que me ha tocado, yo desde chiquito me hice y me hice a pulso. Y en teoría puede ser porque te tocó muy duro, pero en la práctica toda buena dádiva, dice Santiago, toda buena dádiva, es decir, todo regalo, toda habilidad, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eres muy bueno con los números, eres muy bueno con los negocios, eres muy bueno con la música. ¿Eso te lo regaló Dios? Y si Él te lo regaló, ¿por qué te llenarás de orgullo? ¿Por qué sentirás que eres superior al otro? Y si Dios ha querido bendecir tu vida con riquezas, ¿por qué te vas a sentir superior al otro? Si todo viene de Dios. Porque dice Proverbios que el dinero tiene alas como de águila. ¿Ha visto? El dólar en los Estados Unidos tiene un águila. Y quizás es un favor para ayudarles a recordar que el dinero tiene alas. Que un día lo podemos tener y que otro día ya no lo tenemos. Del Señor es la tierra y su plenitud. Si del Señor es la tierra y su plenitud, la forma en la que yo administro lo que Él me da demuestra quién es el Señor de mi vida. Entonces, otra pregunta hacía para esta mañana. Recuerda que estoy hablando desde lo que yo mismo medito en las Escrituras, yo mismo vivo, no lo sienta como que yo le estoy dando látigo, sino son cosas que nos tienen que llevar a pensar. Si del Señor es la tierra y su plenitud, ¿cómo me va hasta el día de hoy en esa administración? Cuando el Señor regrese, yo le voy a decir, Señor, me diste 1, te devuelvo 2.
O le voy a decir, ¿de qué estamos hablando? Si este es mi cuarto, si esta es mi casa, si yo me apoderé de esto. Hay por la ley colombiana, los abogados son más expertos de eso, pero por la ley colombiana, el otro día estábamos tomando café por allá en la 45 en un plancito. Y cuando yo volteé a mirar había una casa que tenía un proceso se me fue la palabra, pero algo así como de apoderamiento. Entonces me llamó la atención y me acerqué y me quedé leyéndola. Y básicamente era que los sobrinos estaban demandando al tío porque el tío había abandonado la casa y ellos estaban apoderando de eso. Entonces ellos tienen que sacar como el edicto y yo me quedé pensando, yo decía, no conozco mucho esta historia, pero el caso es que alguien tiene que ser dueño de esto y a alguien tiene que estarle doliendo profundamente esto. Se lo están... Y por redes sociales también han salido sesiones de gente que se apodera de las casas. Bueno, nosotros muchas veces nos apoderamos de los recursos de Dios. Cuando Dios me pide algo y yo no lo hago, cuando uso solo mis capacidades para mi propio beneficio, cuando no lo pongo al servicio de los demás. Mire este otro pasaje. Primero a los Corintios, capítulo 10, verso 26. Eso es el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo. Está hablando Pablo allí en Corintios. Y dice, primero a los Corintios 10:26. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. ¿Qué le parece si nos aprendemos este versículo antes de irnos del local? Y dice, hoy me memoricé un versículo. ¿Listo? A la 1, a las 2 y a las 3. Primera a los Corintios 10:26. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Eso dice primera a los Corintios 10:26. Ahora sin verlo. ¿Listo? ¿Está preparado? Va. 1, 2, 3. Primera a los Corintios 10:26. ¿Dónde dice eso? Primera a los Corintios 10:26. ¿Qué es el ánimo? Y no voy a hacer mucho más énfasis en esto. Que tomemos la conciencia de que si Él es el Señor, Él es el dueño. Y la próxima vez que yo haga una inversión, la próxima vez que yo haga un gasto, primero debería ¿qué? Consultarle a Él. Señor, ¿esto hace parte de lo que tú quieres con mis recursos? Señor, este gustico que me quiero dar hace parte de lo que... No se trata de aquí en adelante usted diga, es que yo salí y vi en la calle a alguien aguantando hambre y yo ya no puedo comer. Ese podría llegar a ser el extremo y lo he escuchado. Primero, el Señor es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, no para que las usufructuemos. Son dos cosas diferentes. Dios quiere que las disfrutemos, no que se las robemos. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando no se destinan para aquello para lo cual el Señor nos lo dio. ¿Bien? Entonces, muy juicioso usted está esta semana y por eso creemos que la ofrenda en la iglesia es un acto espiritual resultado de un proceso de pregunta con Dios en su intimidad. En un momento vamos a recoger la ofrenda y lo que esperaríamos es que usted durante toda esta semana estuvo, bueno, Señor, esta es tu plata, ¿qué quieres que yo haga con esta plata? ¿Tengo que invertirlo en la iglesia? ¿Tengo que ofrendar? ¿Cuánto tengo que ofrendar? No es como que usted llega a este lugar y dice, bueno, lo primero que saque, vamos a ver cuánto le toca al Señor, yo lo tiro para arriba y lo que el Señor coja es de Él, lo que se caiga es mío y entonces, no, es un ejercicio espiritual de madurez donde, Señor, en serio, esto es tuyo, ¿qué quieres que yo haga con esto? ¿Quieres que lo invierta? ¿Quieres que lo ofrende? ¿Qué quieres que yo haga con esto? Porque es tuyo. Ese es un principio de una buena administración. Pero usted no será buen administrador si primero no ha entendido de quién es todo. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios 10:26? Sin ver. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Yo creo que ahí está el punto claro, solo un verso más para reforzar de pronto acá. Salmo 50, verso 10, 12, por si de pronto todavía hay una duda. Usted dice, no, pues sí, la plata y todo lo que hay en ella, pero incluye los animales del bosque, incluye los árboles, incluye todo. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Dice Salmo 50, pues todos los animales del bosque son míos. Soy dueño del ganado de 1000 colinas. ¿Quién es el dueño del ganado? Ahora sí, el Señor. A algunos se les junta el ganado, es diferente. Pero el dueño del ganado es el Señor. Pues todos los animales del bosque son míos y el ganado sobre 1000 colinas.
Conozco todas las aves de las montañas y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre no te lo diría, porque el mundo es mío y todo lo que hay en él. Por eso es tan absurdo que a veces uno diga, no Señor, y yo te estoy ofrendando y el Señor tiene que estar contento conmigo porque yo le ofrendo. ¿Sí? A veces uno tiene ese pensamiento en su corazón que es muy de la religión, de donde veníamos, de las tradiciones, como que uno dice, voy a darle para satisfacer a mi Dios. Y es que yo estoy haciendo un esfuerzo, ya no solo la limosna, sino que yo doy, ¿cierto? Pero es esa falta de entendimiento de, yo doy de lo que tú me diste, o sea, yo solo estoy respondiendo a lo que le pertenece a Él. Si en algún momento sientes en tu corazón como no, es que yo le estoy dando porque yo soy muy bueno, aún no has entendido de qué se trata todo esto. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces dijimos tres cosas. La primera, Él es el Señor, o sea, es el dueño. También dijimos que gobierna. Miremos algunos pasajes de ese gobierno al respecto. Acompáñenme a Daniel, capítulo 4. Daniel, búsquelo ahí en su Biblia, capítulo 4. Verso 34 y 35. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que Dios se reservó como su responsabilidad? Que Él es el dueño de todo. Él es el Señor y yo soy el mayordomo. La segunda cosa que Él se reservó como su responsabilidad es que Él tiene el control. Dice Daniel, capítulo 4, verso 34-35. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, que para el ejercicio llamaremos Navi, dice, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio, su control es que perpetuo y eterno es su reino. Verso 35. Todos los hombres de la tierra son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Está hablando Nabucodonosor, era el rey de uno de los imperios más grandes que se han levantado y vivimos tiempos de turbulencia política. Tenemos noticias de la pérdida del fallecimiento o el fallecimiento de un músico que había prometido que a partir del 2026 se entregaba al Señor. Tenemos la invasión a Venezuela de los americanos, donde abiertamente dicen el problema es quiero el petróleo, quiero los 50 millones de barriles de petróleo. Son tiempos turbulentos, pero no son tiempos extraños o que no se hayan vivido antes, y son tiempos en los cuales el Señor sigue siendo Dios, controlando todo. Nabucodonosor se levanta, controla un imperio, y Daniel lo confronta y le dice, tú piensas que es tu sabiduría y tu poder el que te ha levantado, y como es de esa manera, Dios ha ordenado que vayas a vivir con las bestias, y se queda 7 años comiendo con las bestias. Y el contexto es que cuando él recupera la razón, entonces dice, hambre y soledad son buenos consejeros, porque me di cuenta que nadie puede detener ni decirle a Dios por qué haces estas cosas. Puede que usted lea las noticias y puede que usted vea un presidente en Colombia, en Estados Unidos, en Venezuela, altanero, diciendo es que yo hago, es que yo quito, es que yo pongo, y puede que usted se llene de miedo y diga no, esto sí es el final, cosas peores dice en la Biblia que vendrán. Pero esa es la falta de entendimiento que usted tiene de Dios controla y hace lo que quiera en los cielos y en la tierra. Es más, la Biblia dice que hizo al malo para el día malo. No quiero decir quién hizo a Trump para que no se asocie. No quiero decir quién hizo a Petro, quién hizo a Maduro, quién hizo. Dios es el que hizo a cada persona, incluso al malo, para el día malo. Y Él es el que domina y controla. Volvamos a leer ese pasaje desde el 34. ¿Cuándo se cumplió el tiempo? ¿Yo quién? Navi. Levanté los ojos al cielo. Cuando dice Navi, Nabucodonosor está hablando del que gobernaba, el imperio más grande. Recuperé la razón y creo que
Esta es una frase que quiero que usted se lleve también el día de hoy. El día de hoy está diseñado para que usted recupere la razón, para que usted entienda quién es el Señor, a quién le pertenecen las cosas. Si Él es el dueño de todo, su problema no es que usted tenga más trabajo o tenga más clientes. ¿Cuál es su problema? Que alinee su corazón con el dueño de todo. Cuando usted piensa que se trata de usted, usted sale afanado a decir necesito más clientes. ¿Necesitas más clientes? Entonces te va a proveer porque Él es el dueño. Cuando decimos Él controla todas las cosas, Él tiene el control de todo lo creado, del universo, de los imperios, de la gente, del malvado. Dice, y alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y su reino es eterno. Verso 35, todos los hombres de la tierra son nada comparados con Él. El que hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Cuando usted piensa que Él tiene el dominio, cuando Él tiene el control de todo, que es algo que Él se ha llevado a su responsabilidad, entonces, ¿cuál es su parte? ¿Controlar? ¿Puede controlar usted los ambientes políticos, lo que está sucediendo ahora? Por eso Jesús dice, si usted no es capaz de agregarle un codo a su altura, ¿por qué es de afanarse de lo que usted no puede controlar? Y entonces, como cristianos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ignorar esto y pues que pase lo que tenga que pasar y volvernos cínicos? No, ¿qué sí podemos hacer? Orar, expresar nuestro miedo. Señor, está empezando el 2026 fuerte, la calle está dura, la situación está pesada, un loco sale a gobernar otro, un imperio quiere acabar otro imperio en el Medio Oriente, pero tu palabra dice que tú eres Señor, pero tu palabra dice que tú gobiernas y yo quiero descansar en esa verdad. ¿Por qué de tener miedo si yo te pertenezco a ti? ¿Por qué de tener preocupación si tú estás al control de mi vida? Si tú haces lo que quieres en los cielos y en la tierra, si todo te pertenece, algunos hemos usufructuado lo que es tuyo, pero hoy es un buen día para decir todo te pertenece y queremos que tú hagas lo que quieras con nosotros. Eso se llama que Él sea Señor. Eso realmente es ser Señor. El Señor está en control de situaciones difíciles. No sé qué situación estás pasando, pero Él está a control. Mira lo que dice Isaías, capítulo 45. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas de la tierra. Cuando usted lee Apocalipsis se da cuenta que el mundo parece que fuera rebelde y hace lo que quieren. Cuando usted lee Romanos y lee Apocalipsis dice, ellos son rebeldes porque Dios los está llevando a ese fin. Y dice Isaías, verso 45, 6 al 7. Para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Siguiente. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Él es el dueño, Él tiene el control y el Señor está por encima de las situaciones difíciles. Y aquí quiero recordarle, ¿acaso no han sido las situaciones difíciles las que nos llevaron a ser lo que somos hoy? Personas más maduras, más sabias en la administración. Cuando usted piensa en los momentos difíciles, usted dice, me tocó aguantar hambre y la pasé difícil, pero ¿acaso no es eso lo que lo hace a usted ser hoy más agradecido, más generoso, más misericordioso, si cree en el Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que pasar por el peso de la disciplina, por nuestro orgullo, y el Señor usando al malo incluso para guiar a su pueblo? Cuando usted ve lo que le pasó a Israel, no era que Nabucodonosor estuviera actuando solo como él quería. Dios lo usó para traer disciplina sobre su pueblo. Israel no quería tener al Dios verdadero. Israel quería vivir en los ídolos. ¿Qué hizo Dios? Levantó al imperio babilónico, a Ciro, a Nabucodonosor. ¿Para qué? Para traer disciplina sobre ellos. Y ellos, cantando en Babilonia, anhelaban regresar, se dieron cuenta que habían anhelado ídolos que no eran los correctos.
¿Me estoy haciendo entender de alguna manera? Dios, primer principio de esta mañana es que es el dueño. Y segundo, Dios tiene el control sobre lo bueno y sobre todo, o más importante, sobre lo malo. Y porque usted diga, ¿y si tiene el control, por qué hay tanta gente mala? Porque Dios en su libertad le ha dado la libertad al hombre. ¿Y por qué no acaba esto de una vez? Dice la Biblia, porque Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. Dios no se tarda, como algunos dicen, porque para el Señor un día son como 1000 años. Y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene el control y para los hijos de Dios, para usted y para mí, es importante darnos cuenta de que hay un Padre celestial que torna aún las circunstancias que parecen devastadoras, equivocadas, para que sean de bendición para los que lo aman a Él. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 8, 28 y 29. Y para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero yo no entiendo cómo el desempleo me va a ayudar a bien. Yo tampoco lo sé. Pero Dios está al control. Para que lo busquemos, para que lo anhelemos más. ¿Y cómo nos va a ayudar que Estados Unidos se tome Venezuela? Yo tampoco lo sé. Pero una cosa sé, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. De pronto nos hace más fervientes en la oración, nos hace más entregados, más devotos a Él. Pero no hemos de ir hacia atrás. Y dice el Salmo, no moriré, sino que viviré para contar la gloria de Dios. Amén. Se requiere valor, se requiere valentía, momentos por los que estamos atravesando, pero Dios es el dueño, Dios es el que tiene el control. Y tercero, Mateo capítulo 6, verso 33. Y el tercer elemento, y con esto cierro, del rol de Dios es ser el proveedor. Dios, el Señor, nos promete satisfacer nuestras necesidades. Mira este pasaje tan hermoso. Busquen, o más bien, buscad el reino de Dios y su justicia por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Quieres una promesa de parte de Dios para este 2026? Aquí hay una linda que vale la pena memorizar. Busca el reino de Dios, su justicia, y Dios te dará todo lo que necesitas. Una cosa es lo que yo necesito, otra cosa es lo que yo deseo, y valga la pena también hacer ahí la aclaración. ¿Dónde está la diferencia? Que la necesidad es aquello sin lo cual no puedes vivir. Señor, pero es que yo necesito ya cambiar la camioneta. No es que necesites, es que quiero. Y no está mal, Dios lo puede hacer, pero no es lo que Dios ha prometido. ¿Qué sí ha prometido Dios? Dar nuestras necesidades, suplir para nuestras necesidades. Yo le dije hace un momento, a veces creemos por nuestra cultura como que no, es que el varón es el proveedor de la casa, pero creo que ahí hemos usado mal esa palabra. La Biblia dice que Dios es el Señor, pero también dice que Dios es el proveedor. Hay una palabra en hebreo para eso, Jehová Jireh. Jehová Jireh. Dios es el proveedor. Hay veces que utiliza el trabajo del esposo para proveer en la casa. Hay veces que utiliza el trabajo de la esposa para proveer en la casa. Hay veces que no utiliza ningún trabajo y sigue proveyendo para la casa, porque Él es el proveedor. Jehová Jireh. Dice Génesis capítulo 22, 14. Ese es uno de los nombres de Dios. Cuando Abraham está sacrificando a Isaac, él hace un altar y pone un nombre para ese altar. Jehová Jireh. ¿Qué significa qué? El Señor proveerá. Entonces Jehová Jireh es nuestro proveedor y Él provee algunas veces de diferentes formas, de la mujer, del hombre, de una bendición, de alguien que esté alineado con su reino. Los varones no deberíamos deprimirnos si mi mujer gana más que yo, si yo tengo claro quién es el proveedor. ¿Me van a entender? Porque Dios puede utilizar. Y la mujer no debería sentirse menos porque el hombre esté colocando más. Más bien deberíamos en todos los casos confiar en Dios para la provisión que necesitamos. Y tampoco deberíamos deprimirnos porque a veces no tengamos todos los deseos que queremos. Y quiero cerrar con esto. Cuando yo no entiendo que Dios es el proveedor, cuando no entiendo que Él es el Señor y cuando no entiendo que Él es el dueño de todo, voy a intentar tomar atajos
para complacerme. Justo eso fue el caso del hijo pródigo. El mundo quiere tener sin ser. Y dice la Biblia que hubo un hombre que tenía 2 hijos, uno mayor y el otro menor. Y un día el menor le dijo a su papá: papá, dame mi herencia, dame todo. Lo quiero ya y lo quiero ahora. ¿Por qué él tenía un énfasis tan grande en ya y ahora? Porque tenía un corazón que no se saciaba. Y el problema de un corazón que no se sacia, si no se sacia con lo poco, tampoco se va a saciar con lo mucho. Siempre va a querer más. Y como su corazón seguía anhelando cosas, pidió su herencia. Recibe su herencia y como nada dura para siempre, y especialmente el dinero, ¿qué sucedió? En vez de invertirlo, lo gastó. ¿Cuánto va a durar eso? Lo que dura el bizcocho en la puerta de un colegio, lo que dura un merengue en la puerta de un colegio. ¿Cuánto? Nada. Y cuando ya no tenía nada, empezó a comer con los cerdos. Él estaba tratando de saciar, de encontrar a través de ese dinero para comprar cosas que le daban pasiones temporales, que es como la Biblia describe muchas veces el pecado, las pasiones temporales. Y luego cuando él aterrizó se dio cuenta que había malgastado su vida. El principio de una buena administración tiene que ver con reconocer que Él es el dueño, Él está al control, que yo soy su siervo y que mi plenitud no vendrá porque yo compre más en el centro comercial. Amén. Las mujeres pueden decir amén. Amén. Yo sé que es duro, pero nos cuesta. ¿Por qué? Porque hemos entrenado al cerebro que si estoy deprimido, como más. Si estoy desanimado, como más. Y si la depresión ya es más grande, vámonos de shopping, ¿cierto? Y entonces el cerebro de alguna manera se ha entrenado como que estoy deprimida o estoy triste, o deprimido o triste, pero no importa. ¿Cuánto vale eso? Y lo siguiente que le dice el cerebro es: usted se lo merece. Tranquila, tranquilo, eso, usted trabaja es duro para eso. Cuando vuelva a pensar en eso, piense que esa es la mentalidad del hijo menor. Lo quiero ya, lo quiero ahora. Dios está más interesado en tu ser que en lo que tú tengas. Dios está más interesado en la persona en la que te estás convirtiendo. Y muchas veces permitirá que las finanzas y las circunstancias alrededor no fluyan bien como tú lo esperas para que tú madures y crezcas en Él. Si Él es el dueño, ¿por qué te afanas? Si Él provee, ¿por qué buscas en lo que no te puedes saciar? Y así tenemos ejemplos. ¿En qué estás tratando de llenarte a través del dinero? El dinero, dice la Biblia, es el amor al dinero. ¿Es qué? El amor al dinero, el amar el dinero será la raíz de todos los males. Y son males que vas a estar llevando a tu casa. Son males que vas a estar teniendo que después pagar las consecuencias por eso. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Con la persona que tienes ahí al lado, coméntale qué sientes que el Señor te ha mostrado hoy, qué te puedes llevar y a qué te puedes comprometer como resultado de esto. Puede ser que te recuerde, puede ser algo que no sabías, que te mostró su palabra el día de hoy y cómo lo puedes aplicar. Lo pueden hacer ya. Bien, ¿le gustó lo que oyó? Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar por las ofrendas. ¿Me puedes ayudar con 1 Corintios 4:2, porfa?
Hay un pasaje que voy a estar orando este año por nuestra iglesia local, por los hermanos que están en vacaciones y no han vuelto, por los que están acá presentes. Y el pasaje es primera de Juan, capítulo 1, que dice, segunda de Juan, capítulo 1. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. A veces la prosperidad será física, otras veces será emocional, otras veces será intelectual, pero el pasaje dice, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Tu alma tiene que ver con las emociones, con la forma en la que tomas decisiones, es decir, que conforme vayas madurando, Dios te pueda entregar más. Pero quiero que meditemos en este pasaje que está ahí en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, una persona que recibe el encargo de administrar algo debe demostrar que es digna de confianza. Ahora bien, alguien que recibe el encargo de administrar debe ser fiel. La persona que recibe el encargo de administrar algo debe ser fiel. ¿Te gustaría que tu mayordomo de la finca o de la quinta de la casa de descanso sea fiel? Amén. Dios espera que nosotros seamos fieles. Y entonces, antes de recoger la ofrenda, la pregunta es, ¿quiénes deberían ofrendar? La respuesta es, deberían ofrendar los mismos que van a tomar la cena, los que son hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han entendido qué significa el reino. Si tú has venido acompañándonos durante un tiempo en esta reunión, pero no entiendes lo que significa nacer de nuevo, no entiendes cuando hablo de los hijos y las criaturas, nuestra posición sería pedirte el favor, no ofrendes. Porque el ofrendar es un privilegio de los hijos de Dios. El ofrendar es un privilegio de los que han entendido que son mayordomos de lo que Dios les ha dado. Pero ofrendamos no solo dinero, y quiero que antes de depositar las ofrendas ahí, usted medite alrededor de eso. Porque dice la Biblia, si una persona recibe el encargo de administrar, debe demostrar que es digna de confianza. ¿Y cómo se demuestra que es digna de confianza? Tienes un talento, lo estás administrando. Tienes un don, estás practicando. Tienes una habilidad, la estás poniendo al servicio de los demás. Tienes un recurso, tienes una bendición, lo has puesto en las manos del Señor para que Él lo pueda bendecir también con otros. ¿Le parece si cerramos este tiempo meditando?